Historia de la educación mundial y en Colombia. En el siglo XVIII se fundó el Hospicio Bogotá y a principios del siglo XX era la institución capitalina más importante y en ella recluían niños huérfanos o abandonados. El hospicio atendía a 328 niños, dentro de ellos eran 84 varones y 244 mujeres, pero además tenía una sección en el sector rural donde se atendía un número similar de niños y bebés. Los niños lactantes eran criados por amas de cría que se conseguían en las poblaciones aledañas y que cuidaban varios niños a cambio del pago de un estipendio, y en la mayoría de los casos muy exiguo. Estas amas de cría parecen ser los antecedentes más inmediatos de las madres sustitutas, modalidad de atención promovida años más tarde por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. En el siglo XIX provino del modelo de atención de las salas de asilo en Francia. En esta época en Francia tuvieron auge dos instituciones destinadas a cuidar y proteger a los niños, específicamente de la clase obrera francesa. Las cunas públicas donde atendían niños hasta de 28 meses y las salas de asilo donde recibían infantes de 2 a 6 años. A finales del siglo XIX, en Colombia, comenzaron a difundir y promocionar las ideas de Federico Froebel, lo que permitió la aparición de los primeros jardines infantiles. En 1844 se habla de la creación de salas de asilo, por primera vez destinadas a los niños pertenecientes a los sectores más pobres de la población, a finales del gobierno de Pedro Alcántara Herrán. En 1851, José Manuel Marroquín fundó la Escuela Campestre de Yerbabuena. Realizaron actividades pedagógicas y recreativas para menores de 6 años con la teoría de Froebel. En 1870 reglamentan y definen orgánicamente las salas. Se admitían niños de los 2 hasta los 6 años y aquellos donde realmente los padres eran extremadamente pobres, y los niños que pertenecían a las familias de una mejor economía pagaban a la directora la numeración que se fijara en los reglamentos. También tenía muy en cuenta a los hijos de los obreros, formarlos, educarlos y prepararlos para su ingreso a la escuela. En 1900, José Manuel Marroquín organizó en Colombia el primer establecimiento de preescolar. 1914. El gimnasio moderno fue fundado por Agustín Nieto Caballero y, a juicio de algunos tratadistas, se convirtió en la iniciativa más importante de la educación privada de comienzos del siglo. Desde su creación, se convirtió en uno de los colegios de más prestigio del país y el primero que puso en práctica las ideas pedagógicas de María Montessori. 1917. Se promulga la Ley 25 y se crea el Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá para institutoras, cuyo propósito era preparar maestros para la escuela superior y normal. También se aprobó la creación de una sección especial para formar maestras de kindergarten, pero pasarían 10 años antes de que se fundara el instituto y 16 para que funcionara la sección preescolar. 1923. En el Hospicio de Bogotá, las amas de cría entraron en crisis debido a problemas económicos. Se vieron problemas de muerte, desnutrición, enfermedades y retardo en los niños que cuidaban. El 27% de los niños que ingresaban morían. También las amas de cría mostraban un panorama desolador.
1927. Inició el Instituto Pedagógico Nacional. 1935. En Colombia funcionaban aproximadamente 280 establecimientos preescolares, en su mayoría privados, donde trabajaban 315 maestros que atendían a 12.120 niños. 1936. La doctora Radker creó y organizó la Escuela Montessori de Bogotá, que a la postre fue uno de los primeros institutos del país dedicados a la formación de maestras preescolares y que a su vez aplicó la pedagogía de Froebel y Montessori. Sin embargo, en 1936, Radker tuvo que viajar a Alemania, lo que trajo al Instituto Montessori a entrar en un periodo de crisis llevándolo a su cierre temporal. 1939 se establece el decreto 2101 del Ministerio de Educación Pública, entiéndase por la enseñanza infantil, aquella que recibe el niño entre los 5 y los 7 años de edad, cuyo objetivo principal es crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la personalidad. 1946, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS, y el Ministerio de Higiene. En este contexto se dicta la Ley 83, denominada Código del Niño o Ley Orgánica de la Defensa del Niño. En este sentido, se puede observar la presencia del primer conjunto de leyes que promulga a favor de la población infantil que comienza a vivir ya los rigores de la desnutrición, el abandono y el maltrato. En 1956 se creó la incorporación de la mujer al trabajo productivo. Este fenómeno histórico y social trajo algunos cambios en los hábitos de crianza, ya que el abandono temporal de los hijos por parte de la madre trabajadora contribuyó a la multiplicación masiva de los establecimientos preescolares que tenían por función resolver circunstancialmente el cuidado y protección del niño en ausencia de su madre. 1962. Mediante la resolución 1343 de este año, se entró a reglamento por primera vez las inscripciones, las solicitudes, los documentos, el material didáctico y la licencia de funcionamiento de los jardines infantiles. 1968. En el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proveer protección al menor y procurar la estabilidad y bienestar familiar. Con la creación del ICBF se presentó un nuevo problema, el cual iba dirigido a las contradicciones entre la concepción asistencialista y la pedagogía, que también se asoció con la pugna existencia entre el sector estatal y el sector privado. En 1976, con el decreto 088 se da vida legal a la educación preescolar, considerándolo como el primer nivel del sistema educativo. Los principios fundamentales que orientan la legislación colombiana y en particular el Código del Menor parte de la base de que el desarrollo del niño en su primera infancia debe dar hogar, complementándolo con un servicio escolar de calidad para niños menores de 7 años. Se llamará educación preescolar la que se refiere a los niños menores de 6 años, tendrá como objetivos especiales promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible y el aprestamiento para las actividades escolares, en acciones coordinadas con los padres y la comunidad. 1977 a 1978. El currículo de la educación preescolar comenzó a generarse cuando por primera vez se tomó conciencia sobre la necesidad de darle a esta modalidad unos lineamientos para regular, orientar y organizar la actividad educativa y pedagógica de un establecimiento preescolar. 1984. La educación preescolar se rigió por algunos modelos curriculares solo recién a partir de este año. Mediante el decreto 1002 se establece un plan de estudios
que aún estaba muy lejos de construirse en un principio orientador y organizador de esta modalidad educativa. En este se entra a definir un plan de estudios, como lo es el conjunto estructurado de definiciones, principios, normas y criterios que funcionan con fines en la educación. 1990. La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, ya que el propósito en ambas favorece a la población infantil y crea conciencia sobre el tema de la familia, la infancia y su calidad de vida. 1991 a 1994. En este plan se mencionaba por primera vez el grado cero, una modalidad por medio de la cual se buscaba resolver la ausencia de formación preescolar de los niños que ingresaban por primera vez a una escuela pública. Con el grado cero se buscaba disminuir la repitencia en la escuela primaria y mejorar la calidad educativa de la educación básica primaria. Esta modalidad haría parte del plan de apertura educativa del gobierno de César Gaviria y se convirtió en el programa bandera de la Secretaría de Educación del país. En cuenta las reformas, principios, normas y leyes estipuladas en este proceso histórico, se añaden los valiosos aportes del Segundo Congreso Pedagógico Nacional, organizado por FECODE en noviembre de 1994 para la prolongación de la Ley 115, como conocida como Ley General de Educación. Esta ley señala los lineamientos para transformar la escuela, la enseñanza, el aprendizaje. Promueve la participación ciudadana y democrática participativa. Finalmente, se puede decir que la Ley 115 reconoce a la educación preescolar como un grado obligatorio y como un nivel educativo que tiene enorme importancia en la formación y el desarrollo del niño. Educativa del gobierno de César Gaviria y se convirtió en el programa bandera de la Secretaría de Educación del país. En cuenta las reformas, principios, normas y leyes estipuladas en este proceso histórico, se añaden los valiosos aportes del Segundo Congreso Pedagógico Nacional, organizado por FECODE en noviembre de 1994 para la prolongación de la Ley 115, como conocida como Ley General de Educación. Esta ley señala los lineamientos para transformar la escuela, la enseñanza, el aprendizaje. Promueve la participación ciudadana y democrática participativa. Finalmente, se puede decir que la Ley 115 reconoce a la educación preescolar como un grado obligatorio y como un nivel educativo que tiene enorme importancia en la formación y el desarrollo del niño.